Hola, bienvenidos al video número 14 del curso de TWX Python. En este video vamos a abordar lo correspondiente al Spin Control, que es un control que nos permite por ahí seleccionar algunos valores numéricos enteros en principio. Hay un control en el cual podemos utilizar para seleccionar valores flotantes o valores decimales, pero bueno, eso lo abordaremos en otra ocasión. Primero vamos a buscar en la documentación de WXPython. Recuerden, ustedes pueden acceder a la documentación de cualquier control simplemente buscando el nombre del control como tal y WXPython. Por ejemplo, aquí WXPython Spin Control y nos va a mostrar pues algo así. Seguramente los primeros enlaces o alguno de los primeros enlaces va a corresponder con la documentación del Spin Control. Voy a abrir ese enlace y me lleva justamente a la documentación. Vean, tenemos por ahí alguna descripción de lo que es nuestro control, los eventos que podemos emitir con ese Spin Control, por ejemplo, cómo se vería nuestro control en alguna de las plataformas. Y aquí tenemos un posible constructor para nuestro Spin Control. Por ejemplo, acá podemos ver que nosotros le tenemos que pasar un parent, como cualquier control de WXPython, un ID, nuevamente como cualquier control. Le podemos pasar un valor, una posición, un tamaño, un estilo, un valor mínimo, un valor máximo, un valor inicial que tenemos acá y un nombre. Ok, más o menos lo que normalmente se utiliza en algunos de los otros controles. Algunas características son transversales a todos los controles. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos ahora con el pos y el size porque utilizamos sizers para hacer esa parte del posicionamiento y el dimensionamiento, y los sizers pues se encargan justamente de hacer esa parte, de tal modo que en principio nosotros lo que vamos a hacer es pasarle, por ejemplo, un parent, un ID, vamos a pasar también un valor mínimo y un valor máximo y un valor inicial. Eso es lo que vamos a utilizar en principio, o nuestro constructor que vamos a utilizar. Vamos a omitir todos los demás valores o los demás argumentos que normalmente le pasaríamos al crear un objeto de esta clase. Vamos a ir a nuestro ID y vamos a comenzar a crear aquí nuestro Spin Control. Por ejemplo, ya tengo aquí, como en los otros videos que hemos realizado, pues nuestra estructura base. Tenemos un frame ya definido, la ejecución de la aplicación, y bueno, aquí nada más vamos a ir agregando los controles correspondientes. Igual si esta parte no quedará clara en este punto, pues igual pueden revisar la parte de los videos anteriores, sobre todo lo correspondiente a cómo creamos un frame, que me parece que es el video número 2. Muy bien, vamos entonces a agregar con self vamos a llamarle spin, y vamos a agregar un spin control. Nuestro parent pues va a ser el frame como tal, que lo referenciaríamos con self, luego un ID con -1. Por ahí lo hemos mencionado en los demás videos, que ese ID de -1 nos sirve para indicarle a WXPython que pues se encargue de esa parte de la asignación. Ok, vamos ahora a establecer entonces un valor mínimo que va a tener ese spin control. Por ejemplo, voy a poner 1, un valor máximo, por ejemplo, voy a poner 100, y un valor inicial que lo voy a dejar, por ejemplo, en 5. Ok, ya agregué en este momento un control. Ahora lo único que voy a hacer es ese control agregarlo al sizer principal, o al único sizer que tengo, que es un box sizer de tipo vertical. Voy a hacer entonces self.sc, que es el sizer.add, y voy a agregar obviamente el spin que acabo de definir. Voy a utilizar pues nuestra proporción,
Vamos a poner aquí wexpand y wxol. Y voy a utilizar un borde, por ejemplo, de, no sé, de 10. Y voy a ejecutar la aplicación. Ok, me dice que spin control no está definido. Ok, ya. Me faltó aquí el wx. Muy bien, y tenemos acá entonces nuestro spin control. Observen, valor inicial, el initial que tenemos aquí, 5. Cuando nosotros clicamos en los botoncitos del lado derecho, lo que hace nuestro valor que tenemos aquí en este campo de texto pues es aumentar o disminuir dependiendo de cuál de los dos botoncitos nosotros cliquemos. Ok, en ese entendido entonces podríamos comprender al spin control como un control compuesto, por decirlo de alguna forma, con un campo de texto que se encarga de mostrarnos el valor correspondiente y dos botoncitos que se encargan de aumentar o disminuir el valor conforme nosotros pues hacemos clic en algunos de ellos. Normalmente este tipo de control pues nos sirve para seleccionar un determinado valor o ajustar un determinado valor numérico en este caso. Muy bien. Ahora, hasta este punto lo que tenemos es, nuevamente repetimos, únicamente una interfaz gráfica con un control agregado, un spin control. No hace nada, es decir, en este momento pues no estoy capturando eventos, no estoy realizando nada cuando yo estoy modificando esta parte. Simplemente pues el control existe, aumenta el numerito por ejemplo, pero no realizamos ninguna acción. Si queremos realizar alguna acción, tendríamos que capturar el evento que es lanzado por el control, en este caso por el spin control, y posteriormente pues utilizar un handler o conectar eso a un handler, el cual tendría que realizar la acción o en el cual tendríamos nosotros que programar justamente pues el comportamiento que debería tener la aplicación cuando nosotros hacemos clic en los botoncitos. Muy bien, por ejemplo, aquí en la documentación nosotros podemos encontrar que los eventos que emite la clase spin control obviamente es este tipo de evento que es el ebt-spin control, y vamos a utilizar justamente ese evento aquí, self bind wx ebt spin control, coma, acá tenemos que pasarle el handler, es decir, el método que va a manejar justamente ese evento. Le voy a poner por ejemplo onSpin, voy a cerrar aquí y voy a definir dentro de mi clase del frame que yo tengo definido un método que se va a llamar onSpin, donde el primer argumento tiene que ser justamente, como en cualquier clase, pues self como tal, que hace referencia a la propia instancia de esa clase en ese momento, y luego un argumento adicional que es event. Cualquier handler que maneje un evento tiene que llevar estos dos argumentos. Es algo que ya hemos mencionado en los videos anteriores justamente. Muy bien, en ese entendido entonces vamos a programar algo. Por ejemplo, voy a hacer algo bastante simple ahorita. Lo único que le estoy diciendo ahora es, ok, estoy enlazando con este bind el evento de tipo ebt spin control a este handler, al self on spin, es decir, a este método. ¿Qué va a pasar? Cuando yo ejecute o cuando yo presione los botoncitos del spin control, automáticamente a mí se me va a imprimir pues esta cadenita. Vean que en la consolita que me abre aquí pues me aparece hola, 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 independientemente de cuál botoncito yo presione, si el de hacia arriba o hacia abajo, cualquiera de los dos. Muy bien. Obviamente en ese momento yo podría utilizarlo para hacer una acción determinada. Por ejemplo, vamos a utilizar un condicional y decirle que, por ejemplo, bueno, voy a poner por ejemplo aquí mientras un pass. La cuestión va a ser simple. Cuando yo tengo un valor mayor, por ejemplo, a 15, le voy a decir que me imprima algo.
y si el valor es menor a 15, pues que no haga nada. Por ejemplo, si valor mayor a 15, entonces imprímeme el valor seleccionado es mayor a 15, por ejemplo. De lo contrario, pues no va a hacer nada. Bueno, realmente este else ya no serviría. Lo podríamos dejar así y seguiría siendo exactamente lo mismo. A menos que quisiéramos programar alguna otra cuestión que no entrara en este caso. Se podría programar pues con el else o algún otro caso con el if. Ok, ahora el detalle está en cómo obtenemos este valor, es decir, el valor que tiene el spin que estamos colocando ahí en la interfaz. Ok, la opción que nos permite, o el método que nos permite acceder al valor que tiene el spin actualmente, es simplemente, vamos a igualar esto, valor es igual a self. Recuerden que lo guardamos en el atributo spin, y de eso voy a tomar el valor con este método, con getValue. Observen lo que pasa. Si yo presiono y el valor es menor a 15, no pasa nada. Presiono, presiono, presiono. En el momento que este valor pasa a ser mayor a 15, es decir, cuando yo presiono y es 16, pues me imprimen lo que yo esperaría. El valor seleccionado es mayor a 15. Obviamente si yo imprimo, voy dando clic, sigue imprimiendo. Cuando esto llega a un valor menor a 15 o 15 como tal también, no me imprime nada más. Aquí ya no es notorio porque obviamente ya se llenó nuestra pantallita o nuestra consola de las cadenitas que tenemos ahí, pero podríamos, por ejemplo, en otro caso imprimir un 0, por ejemplo. Vean, por ejemplo, si yo tengo 5, 6 o lo que sea, cualquier valor menor a 15, me imprime un 0. Cuando yo imprimo o cuando yo llego al valor de 16, pues me imprime la cadena establecida. Si yo hago otra vez nuevamente valores más pequeños, pues obviamente me imprime un 0. Cuando yo llego a 1, vean que ya no me imprime nada más. ¿Por qué? Porque estoy en el valor mínimo. Igual, si yo llegara, por ejemplo, no sé, a 100, que es el valor máximo, pues en ese momento ahí se va a detener. ¿Por qué? Porque es el valor máximo que yo puedo alcanzar para ese spin. Para ese spin control. Recuerden, eso lo configuramos cuando nosotros definimos ese control. Aquí en min y en max. Nosotros podríamos cambiar ese valor. Por ejemplo, yo podría decirle 10. Y el valor máximo que voy a alcanzar pues es 10. Invariablemente. Aun cuando yo le siga presionando aquí, pues no va a pasar nada más. Ok. Vamos a agregar ahora otro spin control. Y vamos a ver cómo combinar, por ejemplo, pues ambos spin. Le voy a llamar, voy a duplicar esto, llamar spin 1, spin 2. Acá estoy agregando el spin 1, voy a agregar aquí el spin 2. Voy a dejarlos en 1 y 10. Valor inicial 5, ok. Voy a ejecutar. Y bueno, ahora tenemos los dos spin. Vean, a mí me manda ahorita un error porque, vean, los errores son muy descriptivos normalmente, o en la mayoría de los casos. Me dice que testFrame, que es mi clase que yo heredé de frame, me dice que no tiene el atributo spin. Naturalmente no, porque ahora yo renombré el control que le había llamado spin como spin 1. Si yo tendría que obtener un valor, pues sería spin 1 en lugar de spin. Y ahí pues ya funcionaría nuevamente. No habría ningún problema. Ok. Vamos a suponer que yo tengo ahorita los dos controles. Yo podría combinar, por ejemplo, los dos valores de los spin sin ningún problema y hacer alguna operación, por ejemplo, y mostrarla en algún otro control. Vamos a agregar un static text, por ejemplo, txt es igual. Voy a agregarlo aquí también, txt, y listo.
tengo mis dos spin control, tengo mi static text aquí en la parte inferior, y lo que voy a hacer simplemente es que cada vez que yo presione alguno de los spin control, me combine los dos valores que yo tengo aquí, me haga una suma, por ejemplo, y me los muestre ese valor resultante en el static text. Por ejemplo, voy a llamarle a n, voy a llamarle n1 al valor que yo obtenga del spin 1 y voy a llamarle n2 al valor que obtenga del spin 2. Recuerden con getValue, y voy a imprimir ahorita, por ejemplo, el resultado. Simplemente no lo voy a colocar todavía en el static text. Vean que funciona sin ningún problema. 10 más 5 pues es 15, 10 más 4 pues es 14, bueno, todo lo demás. Si yo lo quiero poner en el static text, pues simplemente tendría que hacer self txt.set set label, y voy a poner entonces n1 más n2. Vamos a ver qué ocurre. Ok, vean lo que me dice, que el argumento 1 no está esperando un valor de tipo entero. ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer una conversión explícita a un tipo string. Y vean, listo. Esa conversión a tipo string me permite colocar ese valor que yo calculo pues en el static text, dado que eso es lo que está esperando. 7 más 5 pues evidentemente es 12. Y bueno, yo puedo clicar cualquiera de los dos y automáticamente pues me va actualizando la suma correspondiente aquí en el static text sin ningún problema. Ok, ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo quisiera únicamente que el valor se me actualizara cuando yo presione el control de arriba? Por ejemplo, yo presiono acá, se me actualiza, pero yo no quisiera que cuando yo presione, por ejemplo, el de la parte inferior, pues también se me actualice, sino que permanezca invariable hasta que yo presione el spin control de la parte superior. Básicamente eso lo traduciríamos como: yo quiero escuchar, entre comillas, únicamente los eventos que me está transmitiendo, por decirlo de alguna forma, el spin 1, es decir, mi primer control que tengo. La forma simple es pasar un argumento adicional, que sería self spin 1, que sería el source, es decir, la fuente desde donde proviene ese evento, de manera explícita. Y observen lo que pasa. Yo presiono esto, ok, cambia el valor, se actualiza, pero vean qué pasa cuando yo presiono el de la parte inferior. No pasa nada. El valor de aquí no se actualiza. ¿Por qué? Porque en ese momento no está haciendo nada, únicamente está cambiando el valor, pero no estamos haciendo nada, por ejemplo, con el handler. ¿Por qué? Porque no está conectado a ese evento. Esa es la diferencia. Si yo lo quisiera al revés, pues nada más cambio, en lugar del spin 1, pues ahora el spin 2. Y ahora cuando yo cambie el valor del spin 2, se me va a actualizar aquí, pero no cuando yo presione, por ejemplo, el spin 1, sino hasta que yo presione pues nuestro spin 2. Esa es una manera, por ejemplo, de controlar que únicamente lo tomemos de uno u otro elemento. O bien incluso, por ejemplo, se podría hacer la diferenciación mediante los ID. Por ejemplo, voy a dejarlo de manera general. Voy a quitar esto de aquí. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esto tantito. Y voy a colocar lo siguiente. ID del spin 1. Voy a colocar simplemente self spin1.get ID. La cuestión es simple, es decir, del spin 1 estoy tomando el ID. Recuerden que el ID es un identificador, un numerito, que cuando nosotros pasamos el argumento con -1, WXPython se encarga de hacer la asignación por default. Voy a duplicar esto y voy a poner spin 2, self spin 2, get ID nuevamente. Podríamos imprimir, por ejemplo, esos valores. Y voy a poner id spin 1, id spin 2.
cada vez que yo presiono alguno de ellos, vean que automáticamente me asigna pues un valor entero. Vean, un 31.998 y 99. Esos son los identificadores que tenemos para nuestros dos controles. Ese ID pues es único para cada control que tenemos en WX Python. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una forma de identificar rápidamente de qué fuente o de qué control proviene el evento que estamos lanzando en ese momento o que estamos capturando en ese momento, pues es justamente con el ID. Lo que haríamos es simplemente hacer la comparación con algo que estamos guardando aquí en este argumento event. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente y voy a decir si el ID de spin 1 es igual al ID actual, le voy a llamar así, donde el ID actual va a ser el ID del elemento que está lanzando ese evento. Para ello simplemente hago event.getID. Ok, ¿qué me hace esto? El event.getID me toma o me devuelve el ID del control que está lanzando el evento. Este evento que estoy capturando con este handler o que estoy enlazando a este handler. Ok, ¿qué estamos haciendo entonces? En el caso de que el spin 1 haya lanzado ese evento, entonces pues el ID de esto y el ID de esto pues va a coincidir, obviamente. Entonces voy a imprimir spin 1, por ejemplo. En otro caso, de que en lugar de que sea el spin 1 sea el spin 2, pues entonces voy a imprimir simplemente spin 2. Y vean, cuando yo presiono el spin 1, me imprime justamente eso. Spin 1, spin 1, spin 1, spin 1. Si yo presiono el spin 2, pues me imprime spin 2. Algo que más o menos es pues lo que esperaríamos básicamente. Ok. Si yo tuviera otro spin, por ejemplo, voy a agregar otro. Voy a poner aquí spin 3. Voy a agregarlo aquí. Vean, cuando yo modifico los valores del spin 1, pues me imprime eso. Aquí me imprime eso. Y obviamente aquí no me va a imprimir nada. ¿Por qué? Porque en este caso no estoy haciendo nada cuando el ID del spin que lance el evento pues no corresponda con ninguno de los otros dos. Es decir, no sea ni el spin 1 ni el spin 2. Si yo quiero hacer algo para el spin 3, entonces tendría que programarlo también aquí. Esa es otra forma de identificar, por ejemplo, de qué control proviene el evento que estamos capturando. Esa o la forma anterior que recordar que es estableciendo de manera explícita la fuente de donde proviene el evento. Naturalmente, la desventaja sería que la forma anterior nos limita a que tendríamos que tener un método por separado por cada control que estaríamos programando. En algunos casos es conveniente, en otros no. A lo mejor únicamente queremos tener un método que haga todos los cálculos o alguna acción que vayamos a realizar en particular. Depende mucho de lo que estemos tratando de programar, evidentemente. Muy bien. Ahora, finalmente, no necesariamente en todos los casos es necesario que capturemos a lo mejor un evento de tipo spin control. A lo mejor no, a lo mejor yo quiero nada más los spin control como para cambiar algunos valores, pero que no hagan ninguna acción, sino que nada más cambio valores y en algún momento a lo mejor voy a presionar un botón y ese botón pues va a tomar esos valores y va a realizar algún cálculo, por ejemplo. Ok, vamos a suponer que tenemos nuevamente los 3 spin. Vamos a agregar aquí un botón self ebt wx button self -1 y voy a ponerle aquí calcular.
Voy a agregarlo aquí, self.sc.add. Bueno, voy a duplicar esto para no escribir tanto. BT. Listo. Tengo ya un botón que dice calcular. Voy a colocarlo hasta abajo. Ok, así está bien. Y ahora voy a comentar esto y únicamente voy a capturar o a enlazar un evento de tipo botón con wx ebtButton. Y voy a colocar un handler que le voy a llamar, le voy a poner calcular, por ejemplo. Se va a llamar así mi método. Y voy a definirlo por acá. Def calcular. Importante que coincidan mayúsculas y minúsculas, no hay que olvidar eso. Self, event, recuerden. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ese botón? Tomar los tres valores de los tres spin y simplemente sumarlos y mostrarlos en el static text. Eso es lo que va a hacer. Ok, N1, que sería el primer valor, va a ser self spin 1 get value. Voy a duplicar esto. Spin 2, spin 3, N1, N2, N3. Listo. Ok, ahora que voy a hacer, simplemente sumarlos y mostrarlos en el static text, es decir, self txt.setValue, la suma de todos esos, N1 más N2 más N3. Y voy a colocarlos, voy a convertirlos, mejor dicho, a un string. Listo. Obviamente no van a hacer nada cuando yo cambie los valores, sino hasta que presione el botón calcular. Ok, perdón. Aquí no es setValue, es setLabel. Ok, damos calcular 15. Si yo presiono acá no pasa nada hasta que yo dé en el botón calcular. En ese momento el valor o la acción que quiero realizar pues se ejecuta. Únicamente en este caso los spin control pues tienen la utilidad de cambiar un determinado valor o de seleccionar un determinado valor numérico, pero realmente quien ejecuta una determinada acción pues sería el botón. Nuevamente repetimos, ahí ya depende de la utilidad que tenga los spin controls. Depende obviamente de lo que estemos programando. Muy bien. Vamos a cerrar entonces hasta ahí nuestro video correspondiente al spin control. Espero que haya quedado más o menos claro esta parte de cómo utilizar un spin control. Nos vemos en el siguiente video, que estaremos hablando de algunos cuadros de diálogos. Saludos y hasta el próximo video.